Buenas, mi nombre es Adrián Dittel y para la práctica 1 del acondicionador de señal realicé lo siguiente. Primero empezamos con la tabla de los diferentes valores de la resistencia con respecto a la temperatura. Primero se pide calcular la error bias o la resistencia para conectar en serie. Esto con una corriente máxima de 0,1 mA y un VCC de 10 voltios. Con este cálculo nos da que el error bias tiene que ser de 100 kiloohmios. Entonces se genera este circuito. Entonces, luego se nos pide que se encuentre el voltaje de la salida en este terminal o en esta parte de acá, en lo que sería el sensor. Pasamos de la ecuación que se tiene en la presentación de la resistencia del sensor es igual a la resistencia 1 por el voltaje de salida entre el voltaje que se ingresa menos el voltaje de salida. Cambiando los valores a los valores que nosotros tenemos, la ecuación al final para el voltaje de salida va a ser la resistencia del sensor por el voltaje de entrada entre la resistencia del sensor más la resistencia bias que calculamos hace un momento. Ahora, se nos pide que calculemos los voltajes de salida para cada una de estas configuraciones de resistencia y temperatura. Se puede ver, bueno, acá ya la tabla cómo queda cuando se hicieron esos cálculos. Y se tiene que para el caso 1 o en el caso de temperatura 0 es de 9,99 milivoltios y en el caso de temperatura 100 son 13,78 milivoltios. Entonces, con esto se hace la normalización de los datos o se acomoda el rango de 0 grados Celsius a 100, pasándolo, ¿verdad? En términos de 0 a 5 voltios. Esto con el proceso que nos enseñó el profesor, se hace con el gráfico, se apuntan los diferentes datos en este gráfico, se genera la línea, o pues la recta, se calcula la pendiente, se calcula la intersección con y se tiene esta ecuación. Ahora bien, el circuito para implementarlo es esto. Como tenemos acá un voltaje, el voltaje deseado va a estar dado por la fórmula de 1320 por el voltaje que se ingrese, que es en este caso el del sensor, o el que sale acá del terminal del sensor, menos 13,18. Es importante que notemos que la fuente de este lado se tiene que obtener de la relación de la intersección en Y dividida entre la pendiente. Entonces, esto lo ubicamos acá y nos da aproximadamente 10 milivoltios para esta fuente. Estas resistencias de acá van a ser de 10 ohmios porque tienen que ser iguales y estas de acá de 13,2 kiloohmios. Esto ya se verá en el simulador cómo funciona. Y para el último paso tenemos el mismo circuito, nada más que con un amplificador instrumental en este caso. Acá entonces podemos ver el circuito que amplifica, pero utilizando un amplificador instrumental. Ahora bien, acá solo se cambia este de acá arriba, ya que este de abajo, este amplificador solo funciona como un tipo de buffer para la señal del sensor, pues para que no se pierda y no baje los voltios y demás. Entonces, bueno, ya tenemos acá el amplificador instrumental. En este caso, por ser del simulador, está la conexión que requiere con un par de resistencias de ganancia que se definieron en 500 ohmios. Pues por investigación propia y demás se vio que es lo que se utiliza generalmente y pues presenta un comportamiento igual al esperado, entonces no hay ningún problema por ese lado. Vemos nuevamente, utilizamos el potenciómetro en vez del sensor y igual lo empezamos en 50%, que son 100 ohmios, que es lo que se nos indicó en la tabla. Nuevamente son 9,99 milivoltios y pues la salida es igual a 11,9 milivoltios, es un valor muy cercano a cero. Ahora bien, cuando empezamos a aumentar el... Oh, es porque está apagado. Aquí está el simulador ya. Ya cuando empezamos a aumentar los valores, se puede ver cómo suben los milivoltios a la salida del sensor y va saliendo acá ya en voltios a la salida del amplificador. Nuevamente el valor más alto al que llegamos es aproximadamente 13,7, 13,8 por ahí. Y eso es cuando debería llegar a 5 voltios. Nuevamente aquí vemos, subimos el voltaje en la salida del sensor
o en este caso del potenciómetro, y se ve cómo incrementa el voltaje por acá. Ahora bien, si lo llevamos 13,6 ya está en 4,75, 13,8 ya está en 5,0 voltios, nuevamente indicando el comportamiento que se esperaba y un funcionamiento correcto del circuito. Entonces, con lo anterior, tenemos acá el circuito que se va a utilizar para amplificar la señal utilizando amplificadores operacionales. Tenemos este de acá primero, que es el que va a llevar la señal de la salida del sensor, y tenemos este de aquí arriba, que es el que va a terminar de amplificar la señal. Ahora bien, por recomendación del profesor y porque el simulador no lo permite, vamos a utilizar acá un potenciómetro en vez del sensor como tal. Ahora bien, si lo ponemos acá a simular, podemos ver cómo aquí con 9,99 milivoltios, que si recordamos de la tabla anterior, esa es cuando la temperatura es 0 grados, ¿verdad? Y la resistencia es de 100, que podemos ver acá, el potenciómetro es de 200 ohmios y está a un 50%, el voltaje es de 9,99. Y acá la salida es menos 13,2 milivoltios, es decir, es prácticamente cero. Como indicó el profesor, no llega exactamente a ser cero, pero mientras se aproxime no hay ningún problema. Ahora bien, si empezamos a subirlo por acá, podemos ver cómo los valores del voltaje a la salida del sensor y a la salida final van aumentando. Ahora bien, si lo llevamos al valor máximo, que era de 13,78 milivoltios a la salida del sensor, que vamos a aumentarlo por acá. Bueno, ahí podemos ir viendo cómo en los rangos va aumentando el voltaje a la salida, pero si lo llegamos a 13,78, en este caso 13,6, ya 13,8 nos da 4,96 voltios, que es básicamente lo que estamos buscando. Igual si lo pasamos a un 70% de potenciómetro, que son 14 milivoltios, ya se nos pasa a 5,22 voltios, pero se muestra el funcionamiento correcto, que es lo que esperábamos en ese rango del potenciómetro, simulando lo que sería el sensor. Bueno, para la práctica 2 en linealización, partimos de buscar el trabajo de 0 grados a 50 grados. Bueno, primero los valores teóricos del termistor para los extremos de temperatura, ya sabíamos que era 10K, entonces ya eso era un valor que ya estaba definido. Para añadir una resistencia y linealizar el sistema se dibuja este circuito, que este es el que se procede a hacer. Ahí vemos dónde se coloca y dónde se mide el respectivo VM. Los valores de la resistencia equivalente que tendrían en dichos extremos de la temperatura, bueno, sería que a 0 grados estamos hablando de 16.200 ohm, y eso significaría unos 5 voltios, y a 125 grados son unos 170 ohm, que significa 3.9 voltios. Después procedemos a calcular el VM, que se hace con esta fórmula. Entonces se termina despejando todo, calculando el respectivo RL para calcular la parte de la resistencia equivalente, las otras partes de la resistencia auxiliar con el RT, y terminamos con esta ecuación del VM, que finalmente si la completamos y la despejamos obtenemos este valor, que este es el valor que se termina utilizando. Y para la resistencia a temperatura del termistor, este sería el valor que se utiliza. Y esta es el programa que se pone en el Arduino. La programación es prácticamente idéntica que la que se ha usado anteriormente. El tema es que hay una modificación. Entonces, en vez de usar la fórmula larga para obtener la temperatura que tener una toda operación, simplemente se hace la lineal, que es la que se calculó previamente, y ya con eso se obtiene el valor. Entonces, como podemos ver aquí en temperatura ambiente dice que está a 18 grados, que es bastante acercado, y cuando le acercamos una pistola de silicón caliente podemos ver cómo empieza a aumentar su temperatura. Tampoco está muy caliente, simplemente está un poco más caliente de lo que debería, y vemos cómo va aumentando progresivamente su temperatura cuando tiene contacto con el termistor.
Aquí la quitamos y vemos cómo se empieza a enfriar nuevamente. Y también se puede apreciar cómo se obtiene el voltaje y cómo el voltaje mismo también va variando dependiendo de la temperatura. Entonces en el video anterior se nos había olvidado corregir el nombre.